buenos hermanos y amigos, muy buenos. Hoy día jueves 28 de abril, lección número 5, todas las naciones y Babel, para memorizar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Génesis 11:9. Gracias queremos darte porque tu palabra es nuestra carta de ruta hacia el cielo. Enseña y ayúdanos a prepararnos para el encuentro contigo. Oración presentada a través de los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Para hoy jueves, la redención del exilio. Dios siempre ha querido que su iglesia se mantenga unida, porque en lo que hemos estudiado en esta semana, hemos visto cómo el enemigo desde el principio ha tenido la intención de unir todas las religiones, unir, como dice la palabra de Dios en Génesis, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Desde el principio ha sido el plan del enemigo de formar un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial no se ha ido de la mente del archiengañador. Sigue. Hay planes desde el principio de la entrada del pecado de un gobierno mundial. Recuerden ustedes que leímos en Génesis 10, del 8 al 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad, Calne en la tierra de Sinar. Recuerden que hablamos de que Nimrod era hijo de Cus, bisnieto de Noé y fundador de la antigua Babilonia, así como de Asur y de Nínive, capital del imperio asirio. Era cazador contra Jehová, y siendo enemigo de Jehová, Nimrod organizó a la gente en ciudades amuralladas en un reino con un rey. Así, Nimrod se convirtió en el primer imperialista del mundo. El nombre Nimrod significa rebeldía. Como dice la enciclopedia judía, Nimrod era sacerdote de Satanás y fundador de la astrología u ocultismo. Este hombre organizó un plan para establecer un gobierno mundial contra Dios. ¿Cuál era el propósito de este bisnieto de Noé,
quien fundó a Babilonia. Él quería controlar el sistema monetario. Como dice Apocalipsis 13, que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia, cuyo número es 666. Otro aspecto, otro de los planes de Nimrod, el primer imperialista del mundo, era eliminar el nacionalismo. En otras palabras, países sin fronteras. Tercer plan era sustituir la religión cristiana con el florecimiento del humanismo y las religiones ocultistas. Cuarto plan, atacar la familia a través de la agenda LGBTQIA+. L, lesbiana. G, B, T, Q, I, A, la agenda gay. Otro, o sea, aprobar y refrendar la homosexualidad en todos los países, como está pasando hoy día, para así controlar la natalidad, es decir, el crecimiento poblacional, controlarlo. Pero también el propósito es controlar la justicia y los medios de comunicación. Por eso fue que Dios tuvo que dispersar a los fabricantes o a los edificadores de la Torre de Babel, porque tenía en plan un gobierno mundial cuyo objetivo era las enumeraciones que estamos dando. Controlar la moneda y que nadie pueda comprar o vender sino el que tenga la marca de la bestia. Sustituir la religión cristiana con el florecimiento del humanismo y las religiones ocultistas. Tercero, atacar la familia a través de la agenda gay. La LGBTQIA. La L es lesbiana, G, gay, B, bisexual, T, transexual, Q, queer, significa raro, extraño, el sexo. Hermanos, es algo terrible. Babilonia, entonces, si va a controlar la justicia y los medios de comunicación a través del gobierno mundial, esos eran los planes que motivó a que Dios confundiera la lengua y se llamara aquel lugar Torre de Babel, porque allí se transformó el lenguaje de una sola lengua a varias lenguas. Imagínense ustedes un gobierno que controle la justicia, que controle los medios de comunicación. Y es consabido, históricamente hablando, que Babilonia, la cual fue fundada por Nimrod, la antigua Babilonia, era el centro del nacimiento de la astrología. Y lo podemos ver en Daniel, el capítulo 2, donde aparece la nueva Babilonia fundada por Nabucodonosor. Entonces, hermanos, esa Torre de Babel que hemos estudiado era el inicio de un plan diabólico para el gobierno mundial a través
de Nimrod, y él tenía en la cúspide de la torre de Babel una capilla de adoración a Satanás. Y curiosamente, el nombre Nimrod en el idioma caldeo, que era el idioma que hablaban los babilonios, es Saturno, y en hebreo se pronunciaba como Estur. Si tomamos en cuenta el valor numérico de la palabra Estur, Saturno o Nimrod, veremos que en caldeo ese nombre Estur equivale a 666. La S vale 60. La T vale 400. La U vale 6 y la R 200. Sumados nos da 666 el nombre de Nimrod. Amigo, estoy hablando hoy jueves de la Babilonia escatológica, de la Torre de Babel, que la pluma inspirada dice que existe una Torre de Babel. Según las investigaciones que se han hecho, se dice que Nimrod fue asesinado y su cuerpo fue cortado en pedazos y enviado a diferentes lugares, y llegó a ser inmortal, y se dice que voló hacia el sol, convirtiéndose en el dios Sol, que luego para los egipcios se llamó Osiris, y su esposa, la luna, se llamó Semiramis. Su hijo Tamuz representaba la estrella matinal que menciona Apocalipsis 22. Es decir, ya el número 666 está desde el inicio de la fundación del gobierno mundial, llamado antiguamente en propósito la Torre de Babel. Y recuerden, hermanos, que el 666 es el número del anticristo, el que desde el principio le ha hecho la guerra con todo lo que se llame Dios, porque nos dice que Nimrod era cazador contra Jehová. Y el apóstol Pablo, estando conscientes de esto, en la segunda carta a Tesalónica, el capítulo 2 y los versículos 3 y 4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí la cita. Entonces, mis hermanos, si analizamos el desarrollo del 666, que es la suma de la quimatría de las letras de Nimrod, que suman 666, veremos ese número vinculado al ocultismo y a los grandes imperios mundiales. Y hay muchos de los nombres usados por el dios Sol que suman 666. Y repito, como dije en esta semana, siempre ha habido una intención satánica de que hubiera un gobierno mundial para controlar las razones mencionadas, la moneda, la religión,
los medios de comunicación, etc. Y hablamos en esta semana de 7 imperios: el antiguo babilónico, por Nimrod, Egipto, Asiria, Babilonia, por Nabucodonosor, la nueva Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma imperial. Y Dios tuvo que desbaratar estos imperios, porque el próximo imperio es la antítesis del imperio de Cristo, que es el gobierno mundial que se está formando desde las Naciones Unidas. Léase la Agenda 2030 y ustedes van a ver que el gobierno mundial está en marcha otra vez. Los avatares del dios Sol eran 10 de acuerdo a la creencia del Indostán y se llamaban Budas. La palabra griega describe a Buda, que es Siun, y significa sabiduría del sol. Se va a proclamar un gobierno mundial como el primer día de la semana, día oficial mundial, para que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca de la bestia, el 666, un falso día de reposo. Así que si tomamos el nombre Buda, que es en griego Siun, y sumamos sus letras, Siun X equivale a 600, I equivale a 10, U equivale a 6 y N equivale a 50, sumados 666 en griego, el nombre del dios Sol en griego. Pero no solamente esto, las armas del dios Sol, que se llamaba Neptuno para los romanos, los rayos del relámpago, que se presenta como un tenedor tenía 3 dientes. De ahí que tenemos hoy día el signo tridente, que simboliza el 666, el nombre de Nimrod, fundador de Babilonia y el propulsor de la Torre de Babel. Otra ilustración es que en la astrología el número 36 es sagrado, ya que se identificaba con los dioses de las 36 habitaciones del zodíaco. Si nosotros sumamos todos los números del 1 al 36, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, y llegamos a 36, y sumamos todas esas denominaciones, nos da exactamente 666. Y el 666 era el número del dios Sol, porque era su número sagrado como gobernante del zodíaco, que sí fue ideado en Babilonia. Por eso es que dice Daniel 2 que Nabucodonosor y convocó a los astrólogos y magos. ¿Por qué? Porque ellos tenían el número 6 como sagrado, en base a las 36 habitaciones del zodíaco. Por eso es que en Apocalipsis 13:18 el gobierno mundial se va a basar en diciendo: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y el número es 666. ¿Quién va a promover el gobierno mundial? Es decir, la nueva Torre de Babel. 2 poderes que menciona Apocalipsis 13. El poder político, encabezado por Estados Unidos, y el poder religioso, encabezado por el papado. Y esos 2 poderes van a imponer la marca de la bestia, es decir, el 666, que significa
un falso día de reposo, porque es el número de la identidad de ese poder religioso y político. Vamos a buscar ahora el valor numérico del número romano. Por ejemplo, los números romanos originales eran 6, no 7. La I equivale a 1, la B equivale a 5, la X equivale a 10, la L vale 50, la C vale 100 y la D 500. La M no existía, pues si tomamos la I, la B, la X, la L, la C y la D, nos da en números romanos 666. Por eso decimos que la letra M equivale a 1000, no se encontraba en el sistema original y fue agregada mucho después. Hermanos, el gobierno mundial tiene que ver con una moneda mundial, porque dice nadie podrá comprar ni vender. Tiene que ver con una religión mundial. El número 6, 666, tiene que ver con no solamente con un día de reposo mundial, que todos sabemos que es el domingo, el falso día de reposo. Pero también tiene que ver con una agenda gay que se está llevando a cabo vertiginosamente en todas las naciones del mundo, comenzando con Estados Unidos. Está prohibido hablar mal de los homosexuales y atacar a los homosexuales en Estados Unidos y en otros países del mundo. Pues el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, conocido como koiné, y el nombre antiguo para Satanás era Teitán. ¿Recuerdan ustedes el barco insumergible llamado Titanic? Fue nombrado en griego Titán, que significa gigantesco. Pues si buscamos el valor numérico de la palabra Teitán, que significa Satanás en griego, la T equivale a 300. Valor numérico, la E igual a 5, la I igual a 10, la T otra vez 300, la A equivale a 1 y la N 50. Total 666. Todo esto está en las investigaciones que se han hecho de cómo el 666 ya aparece en la Biblia con Nimrod y se va desplazando en todas culturas donde se enarbola al primer día de la semana como día del Señor, día del Dios Sol. Según la mitología, el pájaro del fuego era llamado Fénix por los indios en Norteamérica, por los egipcios y también por los fenicios. Y esta ave era adorada como la estrella matutina. Ahora bien, justamente ocurre que una de las antiguas maneras de deletrear la palabra Fénix es Fénix en las traducciones griegas, y Fénix significa el que brilla, F-E-N-E-X. Pues si tomamos estos cinco letras y le buscamos el valor en griego, la F vale 6, la E vale 5, la N vale 50, la E vale 5 y la X 600. Total 666. Hermanos, vemos cómo se va cumpliendo. Por ejemplo, el fénix era la garza para los egipcios, para los babilonios, para los asirios
y para los indostanos era el pavo real. Para los indios norteamericanos era el águila, y para América Central y el Sur era el quetzal. Ven cómo la historia nos dice que está preñada o cargada de valor numérico que nos da 666, que es la marca de la bestia. En la antigua Roma, la Roma imperial, así como en Grecia, el cielo era considerado como lleno de ojos, y los ojos, según ellos, representaban las estrellas, y las estrellas representaban los hogares de los muertos, y estos ojos de los cielos eran representados por los ojos que se encuentran en las plumas del pavo real. Y si recuerdan ustedes la procesión papal, hay dos lacayos que llevan dos grandes abanicos de plumas de pavo real, como si el pavo tuviera alas en sus hombros. Hermanos, vemos que el gobierno mundial ha sido el propósito de Satanás para establecerlo, y el planeta Tierra va a caer en un gobierno mundial, y muy pronto. Y mañana vamos a hablar sobre eso. Y usted preguntará, ¿por qué Romero se mete en ese asunto de valor numérico? Porque la Torre de Babel, que hemos pasado esta semana leyendo, dice la sierva de Dios en el libro en el libro Conflicto y Valor, dice ella, hay constructores de torres en nuestros días. Pronto, tú ves ese COVID que dio mucho, se llevó más de 6 millones de muertos. Eso es preparando el terreno para una nueva Torre de Babel, un nuevo gobierno mundial inspirado por Satanás para perseguir al pueblo de Dios, que continuamos mañana el estudio. No se olvide de suscribirse a este canal de YouTube, Ramón Romero, y denle clic a la campanita. Continuamos, si Dios lo permite, con este estudio. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero.